Bien, en esta ocasión vamos a explicar la práctica 1 de la web redes de computadoras. Para ello ya hemos descargado las trazas, las 6 trazas de la página de la profesora Summon. Y como podemos ver, las trazas tienen esta característica. Tienen 3 columnas, donde la primera columna puede haber una D o puede haber un signo de admiración, donde la D representa que el paquete fue recibido, mientras si en vez de una D hay un signo de admiración, significa que el periodo es un periodo de silencio, no se recibió un paquete. La primera columna es la estampa del tiempo del receptor, mientras que la tercera columna es la estampa de tiempo del emisor. Vamos a crear un archivo de estadística donde vamos a guardar datos importantes y datos que vamos a utilizar posteriormente. Y bueno, para la realización de esta práctica vamos a hacer uso de 2 ecuaciones. Una ecuación en donde podemos observar el comportamiento del retardo de extremo a extremo del paquete yésimo y una del número total de paquetes en la sesión. Para esta última ecuación va a ser importante el uso de el primer tiempo de la estampa del tiempo del transmisor. En este caso, el primer dato de la columna 3. En este caso, el de la traza 1, que es este, lo tenemos aquí. En el de la traza 2, vemos que hay un signo de admiración, por lo tanto, este es un periodo de silencio, no se toma en cuenta, y entonces se toma el primer dato de la columna 3 en un paquete recibido, y lo vamos a registrar aquí. Lo mismo va a pasar con la traza 3, el primer dato está registrado aquí. El de la traza 4, el de la traza 5 y el de la traza 6 ya los registramos aquí. Bueno, ya que hemos registrado eso en nuestras estadísticas, vamos a pasar a explicar la sección 2.2, donde nos piden escribir unos scripts para trabajos particulares. En este caso, el primer script es para encontrar el número total de frases en una tasa de retardo. ¿Esto qué quiere decir? Es el número de paquetes que hay antes de un periodo de silencio. Para esto, vamos a hacer uso de un archivo donde escribimos una línea de código que hará todo este trabajo, que es este. Este es un código muy sencillo, en donde si en la columna 1 se encuentra un signo de admiración, vamos a incrementar nuestro acumulador en 1, para finalmente imprimir nuestro acumulador, pero sumándole una unidad más. ¿Esto por qué? Porque nuestras trazas no tienen un signo de admiración que nos indica que una frase ha terminado. Por lo tanto, vamos a incrementar una unidad para contabilizar la última frase. Bueno, después de esto, vamos a utilizar en nuestra terminal un código como este, AWK-F, el nombre del archivo con su extensión AWK, y como parámetro la traza en la cual vamos a trabajar, que en este caso es 1.txt. Nos dice que tiene 818 frases, la traza 1, y bueno, la traza 2, la traza 3, la traza 4, la 5 y la 6 nos dice que tiene estos números de frases, los cuales vamos a registrar en nuestro archivo de estadísticas. En el campo frases podemos ver que lo que obtuvimos aquí en la terminal ya está registrado de este lado. Entonces, ahora pasamos al punto 2, donde nos pide hacer lo mismo, pero ahora para contar el número total de paquetes que llegaron al receptor. Es decir, cuántos paquetes que llegaron tienen una D. Es decir,
los paquetes recibidos, como lo expliqué al principio. Para eso vamos a utilizar otro archivo muy similar, pero que ahora hemos llamado paquetes, donde en esencia es lo mismo. Sin embargo, al final vamos a imprimir el acumulador pues con su valor final. Ya no le vamos a incrementar una o las unidades que sean. En este caso, vamos a utilizar en nuestra terminal una línea de código muy parecida a la anterior, en donde va a ser awk-f, pasándole el nombre del archivo, paquetes p1.awk, y pasándole como parámetro el archivo en el cual vamos a trabajar, que es la traza 1. Vamos a hacer lo mismo para las 5 trazas restantes. Y bueno, nos dice que cada traza tiene ciertos paquetes recibidos, los cuales de igual manera vamos a registrar en nuestro archivo de estadísticas. Como podemos ver aquí, en el campo paquetes recibidos son exactamente los mismos datos aquí que los que tenemos acá. Bien, ya que explicamos esto, ahora pasamos al punto 3, que nos dice que encontremos la diferencia mínima entre la estampa de tiempo del receptor menos la del emisor. Para esto también se utilizó un pequeño archivo donde escribimos un código que nos va a ayudar a eso. Aquí vamos a encontrar el mínimo de la columna 2 menos la columna 3 de las trazas que hemos ya descargado. Y bueno, vamos a utilizar una línea de código como la que tengo aquí. GAWK-F mínimo 1, que así se llama mi archivo, .awk, y va a trabajar sobre la traza 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Estos datos, de igual manera, los vamos a registrar en nuestro archivo de estadísticas, como lo podemos ver aquí. Después de esto, nos pide que escribamos un script que reciba una traza como entrada y entregue un archivo con 2 columnas. El tiempo de la sesión en segundos y el retardo de extremo a extremo en segundos. Para este caso, vamos a utilizar esta línea de código, en donde vamos a utilizar un campo de búsqueda en donde no nos va a interesar los periodos de silencio. Por lo tanto, vamos a buscar todos los paquetes que sí llegaron, que ya fueron recibidos. Por lo tanto, por eso ponemos una D. Vamos a imprimir la resta de la columna 2 menos la columna 3 menos el mínimo. El mínimo es el que ya hemos registrado en nuestro archivo de estadísticas. Si vamos a trabajar con la traza 1, el mínimo sería este. Para la traza 2 este, la traza 3 este, etc. Esta parte de la línea de código representa la ecuación 1, que es la del comportamiento de retardo de extremo a extremo del paquete iésimo. Y escribimos una coma para posterior escribir la expresión de la ecuación 2, que sería la de el tiempo de la sesión en segundos, donde va a ser la columna 3 menos el tiempo inicial, que ya hemos escrito aquí, en el campo primera T-T, entre 8000. En este caso, opera sobre el archivo de la traza 1, y toda esa información va a ser redirigida a un archivo nuevo llamado data01.dat. Y esto se va a hacer exactamente lo mismo para la traza 2, 3 y las restantes. Después nos pide que encontremos el promedio del retardo de extremo a extremo en una sesión. Para eso vamos a utilizar este archivo con esta línea de código. Y bueno, vamos a escribir esta línea de comando para las 6 trazas. Lo que hemos obtenido lo registramos en nuestro archivo de estadísticas. Ahora pasamos a
a MATLAB, donde hemos ya graficado, valga la redundancia, nuestras gráficas. Primero voy a mostrar las macroscópicas. Esta es la traza 1, donde podemos ver que es estable, tiene periodos, tardan en llegarlos, en recibirse los paquetes. Sin embargo, es estable. Vemos que tiene una pendiente negativa. Algo que no pude solucionar es que esta traza tiene un desplazamiento de 1750 datos en el eje de las Y's. Entonces, aunque en esencia es lo mismo, tiene ese desplazamiento. No pude corregir eso. Entonces, bueno, solo queda ese comentario. Ahora la traza 2, vemos que tiene ese comportamiento que es muy inestable, varía mucho, su retardo de extremo a extremo varía demasiado. Y bueno, a comparación de la traza anterior, no es tan buena. La traza 3 es esta es un poquito más estable, tiene variaciones en su retardo de extremo a extremo, pero empieza a ser un poquito más estable que la anterior. La traza 4. La traza 4 es muchísimo más estable, muy estable. Su retardo de extremo a extremo no varía tanto. Sí tiene periodos en los que tardan en llegarse los paquetes, en donde podemos decir que hay silencio, pero no tanto como en la 2, en la traza 2. Tenemos la traza 5, que esta es muy estable a comparación de las demás, muy estable. Parecida a la traza 4, su retardo de extremo a extremo no es tan variable. Y bueno, pasamos a la última traza, que esta sí varía mucho. Tiene su retardo de extremo a extremo muy variable. Y bueno, a comparación de las demás, la traza 2 y la traza 6 son muy inestables. Después vamos a ver la traza 1 microscópicamente. De igual manera, esto supongo que se ve así porque no pude corregir el error de que se desfasó 1750 datos en el eje de las Y's. Sin embargo, aquí se ve estable. No sé si esto esté bien. La traza 2 microscópica. Aquí podemos ver que ya es un poquito más estable. El haber recortado, el visualizar ciertos datos nada más, nos ayuda a ver que es un poco estable, que tiene muchos huecos que yo puedo interpretar como silencio, en el que no hay interacción. Sin embargo, podemos decir aquí que su promedio de retardo de extremo a extremo es de 1.5, a ojo de buen cubero. Para la traza 3, aquí vemos que esta traza tiene patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Quizá no periódicamente, pero sí tiene patrones que suelen repetirse. Y bueno, aquí podemos ver que su comportamiento es un poco más estable, no varía tanto su retardo de extremo a extremo. Para la 4, la traza 4 microscópica, podemos ver que es súper estable, no varía tanto. Su retardo de extremo a extremo suele ser muy parecido en cada uno de los paquetes. Para la 5, vemos que al igual que la 4 es muy estable, demasiado estable. Sí tiene uno que otro pico en el que tardan en llegar, en recibirse los paquetes, pero muy estable a comparación de las demás. Y por último, la traza 6. En donde podemos ver que tiene un comportamiento como que tiene pendientes positivas, unas pendientes negativas, como por ejemplo las de aquí, que aquí decae, aquí crece. Sin embargo,
creo que se puede visualizar mejor de manera microscópica su comportamiento. Podemos ver que sus periodos de retardo de extremo a extremo no varían tanto y los que suelen ser muy distintos, por ejemplo, todo este conjunto suele tener el mismo retardo de extremo a extremo, todo este conjunto suele tener el mismo retardo de extremo a extremo. Fue como que hay como que subconjuntos donde los retardos de extremo a extremo suelen ser iguales, pero varían sobre otros subconjuntos como este. Y bueno, con eso terminamos la explicación. Gracias.